Raúl Urrutia Valenzuela, Humano holográfico. Introducción. Hay muchas respuestas en nuestras mentes que no profundizamos, solo las llevamos a un plano más superficial, con respuestas que muchas veces no cuestionamos su origen, es decir, no ponemos en duda las respuestas que circulan en nuestras mentes, ni mucho menos buscamos un sentido más profundo a ello. Pareciera que estas preguntas de alguna manera no tuvieran nada que ver con uno, como queriendo decir que no son de tu responsabilidad. Por lo tanto, le restas importancia y dejas que alguien se haga cargo de esto. En la vida que vivimos, sentimos que los problemas son tantos y tan grandes que no hay tiempo para reflexionar sobre preguntas de la vida. En otras palabras, los problemas actuales tienen una mayor vigilancia por parte de las personas, restándole consideración a las simples preguntas. La reflexión de estas simples preguntas son las que te llevan al camino del entendimiento de tus problemas humanos. Es necesario tener claro el significado del concepto ego, porque se cita en varias ocasiones en este libro. Es indispensable tener una claridad de qué es lo que es y así no confundir o generar un malentendido. Por lo general, cuando estamos con amigos o familiares y hablamos sobre el concepto ego, nos da una cierta sensación inconscientemente como si nos refiriéramos a alguna persona o a algo externo a uno. Hasta tiene su propio nombre, pero en realidad este concepto se lo damos nosotros mismos con el fin de tratar de identificar y darle una definición con nuestro propio vocabulario. Ego no es una entidad independiente que pueda encontrarse fuera de uno, pero tampoco está en tu interior, no se encuentra en la mente, tampoco en el cuerpo, ni siquiera en la personalidad. Entonces, ¿dónde está? En las distintas culturas que hay en el mundo hay muchos significados. Por ejemplo, ego es y a la vez no es, confusión mental, falso yo, etc. Todas estas descripciones pueden parecerse entre sí. Para mí, ego es un sistema de pensamiento basado en el sufrimiento, donde el pensamiento racional e irracional se conjugan con perturbaciones mentales y los sentidos humanos, dándonos una falsa percepción del mundo. Capítulo 1. ¿A qué le teme la humanidad? Para poder comprender el temor, tenemos que entender que hay dos tipos de miedos. El primero es biológico, es el miedo donde el susto espontáneo es parte integral del cuerpo humano. Por ejemplo, cuando una persona se esconde en el closet para jugarte una broma a la espera de que abras la puerta para gritarte como un fantasma. El segundo tipo de miedo es el que está ligado a creencias y pensamientos que están incrustados en la mente. Por ejemplo, la fobia a las arañas, a morir, a ser juzgados y criticados. El ser humano teme a muchas cosas en particular, a la multitud, a los bichos, a la oscuridad, a los ratones, etc. Todas ellas provienen de una sola fuente. Este lugar que guarda estos miedos se encuentra en el interior de la mente y no fuera de ella, o en el exterior, como se suele pensar. Por ejemplo, una persona puede decir que tiene fobia a las arañas y que sufre cuando ve a una de ellas, pero mientras no vea a ninguna araña no habrá problemas y no sufrirá. Como podemos ver en este ejemplo, el problema en sí no es la araña. La única función que cumple la araña es activar un programa de creencias y pensamientos que está guardado en el interior de la mente. En otras palabras, la araña te está haciendo un gran favor. Ser de espejo de tus programas mentales basados en creencias y pensamientos de sufrimiento que tienes incrustados, es decir, la araña te muestra lo que debes sanar. Hay que tener claro que para superar esta fobia u otros miedos es de vital importancia tener un genuino interés de sanar y dedicar tiempo para enfrentarlo. De esta manera, la fobia, temor o miedo perderá poder en tu mente a tal punto que quedará deshecha. Solo de esta manera, con trabajo personal y con un buen guía, saldrás adelante. Tu éxito será maravilloso.
Debes tener muy en cuenta que los miedos pueden camuflarse de muchas maneras. La proyección, la más importante, es una de ellas. Echarle la culpa a otro de tus propios miedos es algo que se practica en forma inconsciente. Si no estás atento a tus proyecciones, no podrás entender que el camino que transitas está lleno de sufrimiento. Todos los miedos o temores que están en tu interior son controlados y muy bien camuflados. Debes darte cuenta de quién es el responsable de este control. Creerás que eres tú, pero esto no es verdad. Tú solamente le das el poder y la venia de forma inconsciente a quien verdaderamente los controla, el ego. Este sistema de pensamiento no te beneficiará nunca en lo absoluto. Es más, va en contra tuyo. Supongamos que ego te beneficia realmente. No tendrías miedos de ningún tipo, ya que ego lo sanaría por ti y el mundo íntegramente estaría en paz. ¿Acaso esto es así? Los miedos o temores no tienen niveles entre los seres humanos como para medir cuál es el peor, si el tuyo o el mío. Simplemente no se pueden comparar. Por ejemplo, el miedo que tiene una persona por volar en un avión no es comparable con el miedo de otra persona al ver un ratón. Todos viven una realidad distinta. Quien teme volar no le teme a un simple ratón. De igual manera, al que no le teme un ratón, le aterra volar. Son pensamientos distintos, creencias distintas, emociones diferentes. Todo temor se cocina lentamente en la mente de cada uno. Las personas que albergan estos temores o miedos en su interior son personas que se consideran conscientemente a sí mismas como fuertes, pero la realidad es otra, ya que de manera inconsciente ellos mismos se consideran débiles. Los pensamientos tóxicos, que provocan resentimiento, ira, rabia, nos indican que necesitamos mostrarnos ante el mundo como seres fuertes, robustos y difíciles de vencer. Ganar la contienda para ego es un signo de victoria. Ganar la contienda para el espíritu no es más que tratar de imponer tu fuerza mundana, una fuerza que te hace ser más débil. El ser humano le puede temer a cosas físicas, arañas, ratones, pero también, como se mencionó al principio, hay temor a lo no físico, es decir, que en la mente esté albergada una creencia con respecto a ser juzgado y criticado por los demás, transformándose así en lo más espeluznante que pueda vivir. Este miedo es sencillo de proyectar hacia tu exterior. Es fácil echarle la culpa a otros de tus propias desgracias o responsabilidades que no quieres asumir. Aquí es donde ego comienza su trabajo. Camufla tus propios miedos cuando este temor sale a flote y se activan. En otras palabras, echarle la culpa a otro antes de que se fijen en ti y te enrostren tus propias acciones negativas o miedos que detestas. Por ejemplo, Juan va conduciendo su automóvil, va muy lentamente producto de una congestión, no sabe el porqué de esta congestión. Al paso del tiempo y avanzando muy lentamente, Juan se percata de que están reparando una zona de la calle. Además se da cuenta de que de los 5 trabajadores que están en la obra con sus cascos y ropas reflectantes, solo uno trabaja, mientras los otros 4 conversan. A Juan le irrita observar esto. Su pensamiento es de rabia y dice: en vez de trabajar en equipo para que la reparación sea más rápida y no tener que perder el tiempo aquí viendo cómo estos flojos conversan, con esta falta de profesionalismo, este país no avanza. Esta rabia que experimenta Juan fue gatillada por esta supuesta falta de profesionalismo de los trabajadores. Aquí está el instante vital. Juan no se da cuenta de que la rabia que siente es únicamente suya y que está alojada en su interior. El sistema de pensamiento ego interviene en la mente de Juan de manera muy negativa, manipulando esta experiencia, haciendo olvidar a Juan de sus responsabilidades, proyectando o echándole la culpa a los demás de su rabia. En otras palabras, ego distorsiona la información que hay en la mente para que no recuerde el sentimiento de culpabilidad que posee en su interior. Si Juan estuviese atento a los pensamientos que circulan en su mente y a rechazar toda respuesta proveniente de este sistema de pensamiento ego, la experiencia de rabia vivida la observaría de diferente forma.
Cuando Juan llega a la oficina por la mañana, lo primero que hace es ir a prepararse un cafecito. Inmediatamente después, con el café en mano, se dirige hacia su colega para conversar sobre fútbol u otro tema. Una vez terminada su conversación, retorna a su puesto de trabajo. Mientras toma el cafecito, hojea el diario en internet. Todo esto lo realiza en forma atenta para que el jefe no lo pille perdiendo el tiempo en otras cosas que no sea trabajar y lo amoneste verbalmente con un «Juan, me sorprende tu falta de profesionalismo». ¿Notas la conexión? Cuando Juan experimentó la rabia, «Con esta falta de profesionalismo el país no avanza», en realidad se lo estaba gritando a sí mismo, porque rechaza profundamente este sentimiento de culpabilidad que tiene en su interior. El sistema de pensamiento ego proyecta esa culpabilidad de Juan en otros. De esta manera, Juan no se da cuenta de sus responsabilidades. Este es el trabajo de ego, que todo lo que rechazas de ti mismo lo guardes en la profundidad de tu interior sin que te des cuenta. Juan, como todo ser sintiente, tiene la responsabilidad de hacerse cargo de lo que rechaza de sí mismo, no proyectándolo, sino sanándolo, haciendo un trabajo personal con un buen guía para acostumbrar y entrenar la mente. La humanidad sabe de manera consciente o inconscientemente que el mundo donde vive es un mundo de leyes duales, lo rigen sus extremos. Ego quiere que te identifiques con uno de estos extremos, claro, sin que tú te des cuenta de tu elección. Sabemos que el concepto alto tiene su opuesto, que es bajo. De esta manera puedes encontrar en el mundo todos sus extremos. Socialmente el concepto de dinero está asociado a la corrupción, avaricia y suciedad, donde muchas personas, y las he escuchado diciendo, el dinero corrompe a las personas. ¿Será verdad que el dinero es la causal de tal sufrimiento? Veamos esto de otra manera. Un cuchillo, por ejemplo, tiene sus extremos duales. Uno de ellos es para rebanar alimentos que necesitamos para nutrir al cuerpo, es decir, una herramienta para la alimentación. El otro extremo dual es para causar daño a otra persona o ser sintiente. Puedes herirlo o matarlo. Entonces, ¿el cuchillo es el responsable de causar heridas de muerte a otro ser? La respuesta es un rotundo no. Por lo tanto, ¿el dinero es responsable de causar la corrupción? El dinero en sí no puede corromper ni causar corrupción. ¿Acaso el humano es el culpable de la corrupción? Tampoco es culpable el humano. Este solo se deja hipnotizar de manera inconsciente por la idea de avaricia que ya está plantada en su mente, que además está siendo manipulada por ego. La mente es el lugar de origen del sufrimiento. Aquí comienza y aquí mismo tiene que terminar. Por lo tanto, ni el dinero ni el humano pueden causar corrupción. El verdadero enemigo son las perturbaciones mentales que hay en la mente del hombre. Estar atento al origen del sufrimiento es el trabajo del ser. No dejarse hipnotizar y creer que los males del mundo se encuentran afuera y no dentro de uno. Ego siempre tratará de confundirte para que busques fuera de ti a los responsables de los males. Muchas veces la manipulación de este sistema de pensamiento es tan burda que cae en la estupidez. Claro, si estás atento a los consejos que te murmura, los notarás fácilmente. Si no estás atento a los pensamientos de tu mente, cabalgarán en tu cabeza todo tipo de locuras. Por ejemplo, se está realizando un juicio a un automóvil. La razón, él atropelló a varias personas causando lesiones. El motivo de este accidente, su estado de ebriedad. Todos los que participan en el juicio apuntan a que el responsable de esta indisciplina es el automóvil, pero en realidad no ven al verdadero responsable. ¿Cómo un automóvil puede estar ebrio? Quien sí lo está es la persona que va conduciendo. A este hay que disciplinarlo. ¿Te suena estúpido este ejemplo? Pareciera que sí, pero muchas personas realizan juicios y críticas mal direccionadas, buscando responsable donde no los hay. El automóvil es la persona y quien conduce son los pensamientos manipulados por ego. ¿Acaso conduces tu vida sin pensar?
Una de las cosas a la que la humanidad le teme es a lo desconocido. Salirse de su rutina puede llegar a ser complejo. Los miedos y temores comienzan a crecer. No saber qué va a suceder puede agobiar a las personas. Para llegar a sentir esta incomodidad se necesita una sola cosa: perturbaciones mentales activadas que se encuentran únicamente en la profundidad interna. Me he topado con muchos temores al conversar con diferentes personas. Recuerdo una de ellas. Su mayor temor es ser avergonzado delante de otras personas. Sus palabras fueron: me sudan las manos con solo pensar que me pueda pasar. Le pregunté: ¿por qué piensas que puedan avergonzarte? Pienso así porque sea lo que sea que realice, el resultado no será lo suficientemente bueno o lo esperado por los demás. Para algunas personas esta situación es una estupidez, pero debes recordar que todos tenemos realidades distintas, es decir, que puedes pensar que tu miedo es lo más trágico que pueda suceder, pero para otras personas tu miedo no significa nada. Otro temor que he escuchado es el que está relacionado con el abandono. Es un temor que tiene diferentes ramas, pero que viene del mismo árbol. Algunas ramas de este abandono están conectadas a sentimientos con pensamientos de: creo que voy a morir solo. No valgo la pena, por eso estoy solo. No quiero que mi pareja me abandone. No encuentro pareja, no soy bueno para esto. Por lo tanto, se desanima ante el mundo. Las percepciones externas son acordes a lo que se siente en su interior, y lo que siente proviene de la mente, donde los pensamientos y creencias erróneas, viejas y obsoletas, están activas. Este es el origen de no quiero quedarme solo, creencia a deshacer. Al ser humano le aterra saber quién es realmente, porque es un terreno desconocido, y lo desconocido provoca miedo. Nos aterra descubrir la parte sombría u oscura que llevamos dentro. Por ello parece que la mejor opción es proyectar nuevos temores hacia los demás, pero esta solución es de sufrimiento, ya que perpetúas tus propios dolores en ti. No tengas miedo de descubrir tu lado sombrío, porque al descubrirlo tendrás la opción de sanar. Todo depende de un genuino interés por trascender. Saca esta basura que hay dentro de ti: la ira, el odio, el egoísmo, las críticas, los juicios, las burlas, la cizaña y el amor condicionado. Nada de esto te pertenece, porque nada de esto eres tú. Es solo una manipulación de este sistema de pensamiento ego, que no quiere que recuerdes lo que eres tú verdaderamente: compasión, paciencia, entendimiento y amor incondicional. El ser humano tiene una gran responsabilidad para consigo: realizar en forma consciente el único trabajo que es realmente verdadero: deshacer de la mente todo velo oscuro que ego te entrega como su regalo. Capítulo 2. ¿La guerra se justifica? Nuestros pensamientos tienen una directa influencia en la guerra. Los problemas que surjan con algún país vecino no salen de la nada, como una especie de mala suerte o algo externo que de forma intencional y obligatoria nos lleve a un enfrentamiento bélico. Para que toda pelea se lleve a cabo, se necesitan de por lo menos dos mentes ofuscadas. Antes de que se pueda concretar un enfrentamiento físicamente con el país vecino, primero tiene que brotar de las mentes un pensamiento destructivo, amargo, cargado de sufrimiento y victimismo. Este pensamiento, que constantemente dejamos que cabalgue libremente en nuestras cabezas, termina incrustándose en la mente. A partir de este punto es cuando comenzamos a buscar en otras personas una aprobación de lo que se está pensando. Mientras más mentes piensen igual y se unan al victimismo, se va gestando una fabricación negativa que aumenta como una espiral de energía corrosiva. Al no estar consciente de ello, te unes en una lucha sin sentido, donde la búsqueda de la justicia no es más que una venganza anhelada. Puedes legítimamente tener un total desacuerdo con otra persona en cuanto a ideas, religión, costumbres y manera de pensar, pero esto no significa que el desacuerdo sea una traición.
Para sentir que es una traición, primero tienes que tener un sentimiento de molestia, una sensación de desagrado dentro de ti, sin importar la intensidad. Si esto es lo que experimentas en el momento del desacuerdo, es porque tú mismo le estás dando valía a la traición. Este es un trago amargo y tóxico que te toma sin darte cuenta. Cuando miras y escuchas noticias donde un país increpa a su vecino y viceversa, puedes sentir una sensación extraña, una en donde hay mucha energía negativa que se ha acumulado durante mucho tiempo en las mentes de las personas de ambos países. No son conscientes de que la ira y el odio que cultivan en su interior está a punto de explotar en forma agresiva y sin control, proyectando toda responsabilidad propia hacia los demás. No se dan cuenta de que el verdadero enemigo no son las personas ni países, el verdadero enemigo son las perturbaciones mentales como el odio y la ira. Estas perturbaciones las manipula muy bien el sistema de pensamiento ego. Los pensamientos negativos se incrustan en la mente del ser que aún duerme en forma inconsciente. Mientras permitas que estas perturbaciones operen libremente en tu cabeza, no podrás deshacer la ira, el odio, el racismo y la discriminación solo por tener costumbres y creencias diferentes a las tuyas. Todo esto se cocina lento en las mentes ofuscadas, creando en la población un rechazo de todo lo que provenga desde el país vecino. Puedes tener cariño a tu país de origen, pero tener apego es algo muy distinto, como una especie de lealtad profunda hacia tu bandera. Sin importar nada más, este tipo de apego solo trae sufrimientos. Hay personas dentro de un país que opinan que la guerra es injustificable, mientras que otros opinan todo lo contrario, que de manera consciente quieren a toda costa un conflicto, ya sea por apropiarse de algún territorio estratégico o por recursos como el petróleo. Este verdadero proceso se camufla bajo la frase «todo por la seguridad nacional». Nuestra mente siempre estará sacando cálculos y análisis para poder determinar si nos conviene iniciar una guerra. Esto nos da a entender que el ser humano es inteligente a la hora de ver si podemos sacar ventaja de alguna situación. Pero también demuestra la poca inteligencia al creer que de la batalla se puede sacar algún beneficio sin importar las vidas humanas asesinadas que habrán en su propio bando, como también en las de su enemigo. Ser inteligente y a la vez no serlo demuestra una total incoherencia. Es precisamente esta incoherencia la que el sistema de pensamiento ego manipula a su antojo, y lo hace tan bien que no nos damos cuenta. Todo por creer que la guerra en ocasiones es justificable si es por una causa justa. Las guerras no solo hay que verlas a nivel de países limítrofes, porque para proyectar estos pensamientos a nivel más global es necesario que se cocine primero a nivel personal. Es decir, que antes de ser agresivo con algún país, primero tienes que ser agresivo con alguna persona que se encuentre más cerca de ti, que tú consideres como un enemigo o persona no grata. Esta es una pequeña guerra personal, en donde la ira, el odio y el egoísmo se desarrollan libremente en tu interior, todo de manera inconsciente. En la antigüedad se le llamaba hereje a toda persona que pensaba o creía algo distinto, por lo tanto era ejecutado. Entonces, ¿quién es el juez que sentencia que nuestra creencia, religión y costumbres son superiores a la de los demás? El único que nos dice esta estupidez es el sistema de pensamiento ego, al que dejamos que gobierne a su antojo nuestras mentes. Recuerda que tú no eres ego. Somos tan distintos todos, y no hablo solo de diversidad entre países, porque no encontrarás una persona idéntica a ti ni en tu propio país ni en el mundo. Amar la singularidad es amar la unidad.